Este día, en el marco del Día del Maestro, de las Maestras también. Estamos acá en diálogo con Alba Mancinela. Ella es docente jubilada, docente igual actualmente porque sigue realizando talleres en la Mutual Sicuris y también integrante de este proyecto. Vamos a hablar un poco sobre la trayectoria y su historia como maestra. Buen día, Alba. Muchas gracias por venir. Hola, buen día. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Bueno, primero feliz día. Gracias. En este día tan importante para los maestros, ¿no? Sí, Que enseñan, que básicamente son las caras y los cuerpos y las fuerzas para la educación y llevar adelante los conocimientos. Alba, para la gente que no te conoce por ahí del otro lado, ¿cómo iniciaste tu trayectoria como docente? bueno, estudié en el Instituto Superior de Formación Docente en años complicados durante la dictadura. Este, y bueno, luego empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en la Escuela 22. Siempre me gustaron las escuelas periféricas, así que siempre trabajé, bueno, en la 22, en la 52, en la 56. Después me fui a Loma Negra, en la escuela 12 trabajé muchos años. Y en el año 90 me llegó la titularización y ahí elegí la escuela 65 de doble jornada. eh, y, y estuve allí hasta que me jubilé. Bien, un largo recorrido, ¿no? De muchos alumnos. Sí, sí, trabajé durante 28 años. Tremendo. Hoy ya, bueno, con la jubilación, pero decías fuera de aire, ¿no? Seguís siendo docente de alguna forma en los talleres que das en la Mutual. Sí, tengo encarnado el magisterio, no me puedo desligar de eso. Sí, sigo enseñando. ¿Qué es lo que...? Cerámica en la Mutual. Ahora estoy junto con Verónica Echeverri llevando adelante un taller de cine que nos tiene muy entusiasmados. Y, y sobre todo porque estoy volviendo a la escuela donde se originó el proyecto de los Sicuris, que es la secundaria 13, que tiene un significado muy profundo para mí, volver a entablar lazos con esa institución. Y bueno, estamos tratando de llevar adelante una película, vamos a hacer, Ajá. juntos con la escuela, tal vez también con los chicos del centro de día 1 que funciona al lado de la Mutual. Bueno, Se te ve contenta, sí, muy entusiasmada. estoy muy contenta. Alba, ¿qué te dejaron todos estos años de docencia? Aprendizaje sobre todo, una experiencia formidable. Los primeros años fueron duros hasta que entendí cómo debía relacionarme con los niños, de qué manera llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, una vez que entendí esto, la cosa fue formidable, fue una experiencia, sobre todo, bueno, todos los 20 años que estuve en la escuela 65 fueron extraordinarios para mí. Ujú. Alba, cuando decís que fueron complicados, ¿a qué te referís? Y en relación a esto, ¿hay un sistema educativo que está preparado, digamos, para tener herramientas para conectar con esos pibes? Bueno, te puedo hablar de mi experiencia. No sé cómo será ahora, algo puedo ver, pero no me animo a opinar sobre algo que ya hace 16 años que estoy jubilada. Pero definitivamente yo no salí preparada para enfrentar las realidades que te ofrece la escuela, sobre todo escuelas conurbanas donde yo elegí trabajar. Nunca trabajé en escuelas céntricas ni escuelas privadas, siempre estuve en escuelas estatales y generalmente de barrios de trabajadores humildes, familias humildes. Bien, ¿cuáles son esas realidades que te tocó pasar? Bueno, violencia en el aula hacia el maestro, violencia entre los niños. Bueno, lo peor que viví fue el 2001, con la crisis tremenda
económica que había en el país, social. Habíamos hecho una especie de estadística en la escuela por esos años y habíamos encontrado que el 92% de los padres y madres no tenían trabajo. Claro. Así que se hacían changas, los chicos tenían hambre, se nos llenó la escuela, porque cuando yo empecé en la escuela 65 era una escuela de características rurales, con muy pocos alumnos. Y de golpe, claro, como teníamos doble jornada y ofrecíamos el desayuno, el almuerzo y la merienda, los chicos, a las familias les venía bien que los chicos estuvieran en la escuela. Entonces se llenó de alumnos por ahí que venían de otros barrios con estas problemáticas. No estaban acostumbrados al trabajo de la escuela, de la doble jornada, entonces ahí se nos hizo muy difícil todo. ¿Qué solución buscaste a esto? Porque sabemos que de ahí sale todo lo que es el proyecto de los sicuris, ¿no? Pero ¿cómo siempre fuiste así en la vida resolutiva de decir, ante una situación, en este caso grave, estamos hablando de violencia escolar, violencia hacia el docente, bueno, la crisis del 2001, buscaste una solución ante eso? Sí, y siempre me apoyé en los alumnos, en las familias. Nunca intenté hacerlo sola. Eso fue algo que fui descubriendo a lo largo de los años. Que socializar el problema, que compartirlo con los demás, también con los compañeros, por supuesto, de la escuela, era lo que había que hacer. Entonces, nosotros siempre tuvimos en la escuela proyectos interesantes y que tendían a resolver estas cuestiones. Muchos proyectos. El que más se conoció fue el de los sicuris, pero teníamos otros. Uno de vida en la naturaleza que fue formidable porque planteaba sacar el aula afuera, con cuestiones relacionadas a lugares de interés geográfico, geológico, histórico, y bueno, natural. Entonces llevábamos a los chicos a pasear, pero no era solamente el paseo. Íbamos con una idea previa de qué íbamos a encontrarnos ahí, con un proyecto previo elaborado también con los mismos alumnos. Y llevábamos actividades para hacer, actividades del área de ciencias sociales, del área del lenguaje, y también íbamos con los profes de educación física, que llevaban adelante tareas de vida en la naturaleza, pero muy lindas tareas. Llegamos a hacer remo, pesca deportiva, con posterior comida de los pejerreyes que pescábamos en la laguna, rapel en las sierras. O sea, era tan lindo esto que ofrecíamos, que los chicos, que podíamos lograr acuerdos con ellos. Claro. Es decir, no era una cuestión de castigo, si te portás mal no vas al paseo. Era una cuestión que si vos no tenés determinadas pautas de conducta que vos, o de comportamiento que vos tengas que respetar para poder hacer este viaje, no podés ir. Claro. Era algo acordado. Entonces no había necesidad del castigo, ¿me entendés? Era una cuestión que ellos querían hacer eso. Y en ese proyecto hemos tenido aprendizajes extraordinarios. Hemos encontrado restos de... Una vez encontramos una parte de un gliptodonte en las barrancas del arroyo, en el Salto de Piedra. Mirá. Y resulta que ahora, pasado tantos años, un equipo de acá, de la universidad, ha encontrado que era muy interesante ese fósil que se ha encontrado. No sé si ellos sabrán que nosotros lo habíamos visto. Imagínate qué aprendizaje valioso
que en vez de, yo tenía que enseñar las eras geológicas, el tema de la megafauna, en vez de enseñarlo a través de los libros o de videos, que lo podamos encontrar y vivenciar. Claro. Eran aprendizajes realmente muy significativos para los chicos. Una vez fuimos también al Cerro La China, que ya habíamos visto que ahí había pinturas rupestres. Y cuando fuimos nos encontramos con un equipo de la universidad que estaba haciendo la excavación. Claro. Y los chicos sabían, estaban sacando objetos líticos tallados y los chicos decían, esto tiene talla bifacial. Los arqueólogos que estaban ahí no podían creer que los chicos de séptimo grado tenían estos conocimientos, ¿no? Así como te cuento esto, te cuento, bueno, cuando íbamos a Sierras Bayas, de cómo fue la historia geológica de nuestro lugar, bueno. Esas fueron nuestras herramientas. Uh-huh. Acordar con los chicos, ofrecer situaciones que les despierten su curiosidad, sus ganas de aprender, su necesidad de aprender, que sea el aprendizaje una experiencia feliz, uh-huh, y también fuera del aula. Uh-huh. Eso fue algo que modificó mi situación en el aula y también se extendió a toda la escuela. Uh-huh. Porque fue tan exitoso este proyecto que empezamos a trabajar articuladamente, toda la escuela empezó a trabajar con este proyecto de vida en la naturaleza. Uh-huh. Bien, Alba, para los que no conocen el proyecto de los sicuris, bueno, si querés comentar sí, bueno, también cómo nació, también desde esto, ¿no? Que decís, sí, desde la importancia del diálogo, del docente-alumno, ¿no? Y de sí, no del reto. No del reto, no de la imposición de contenido, no de la clase donde el maestro sabe todo, porque realmente el maestro sabe algunas cosas. Yo creo que el maestro tiene que ser un compañero en esta aventura de aprender. Y es alguien que también aprende. Claro. A veces los chicos superan los conocimientos del maestro. Uh-huh. Y bueno, en el 2001 esta situación se nos agravó muchísimo. Como te decía, llegaron chicos de otras escuelas y bueno, las situaciones de violencia eran muy, muy, muy notables. Nosotros teníamos, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero era la época del tercer ciclo de la educación general básica. Como no había lugar en la escuela, los chicos de octavo y noveno, que hoy sería segundo y tercer año, claro, ¿no? Vinieron al establecimiento de la escuela ex industrial. Bueno, ahí los grupos de la escuela 65 empezaron a conformarse por chicos que eran propios nuestros y otros de otras escuelas. Nosotros, a través de este proyecto de vida en la naturaleza que presentamos y logramos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, por ser un proyecto sustentable durante todo, que había solucionado problemas durante muchos años, logramos un crédito, un subsidio para ampliar la escuela. Entonces logramos llevar los chicos nuestros, los de octavo y noveno, a nuestro establecimiento. Entonces ahí estábamos felices porque fue un edificio divino, teníamos taller de computación con computadoras instaladas, un taller para investigar ciencias naturales, teníamos ventiladores en los salones, calefactores, baños preciosos. Cuando llegaron los chicos rompieron todo. Con decirte que los pizarrones eran agujeros, las puertas eran agujeros, entraban por el agujero, imagínate. Ahora se habla de violencia, pero nosotros la sufrimos también. Sí. Bueno,
¿Por qué se daba esto, digo? Por esta realidad del 2001, digamos, los pibes estaban con hambre. Bueno, no solo eso, bueno, empezamos a tener chicos que eran de otros lugares, grandes, con mucha violencia, volvieron a la escuela. Nosotros creíamos que iban a estar todos contentos y no. Tal vez la situación que hayan vivido en el otro establecimiento, bueno. ¿Poco acompañamiento de las familias? No me animaría a decir eso. Porque siempre, por lo menos en mi caso, siempre que he convocado a las familias, siempre han estado. No sé. Bueno, esa era la realidad. ¿Y cómo la solucionábamos? Hicimos dos cosas. Yo desde mi grado empecé con un proyecto de música que primero eran una murga, que la hicimos con latas y baldes, me ayudó mi esposo y otros amigos músicos, para ver, porque el problema más serio se daban los recreos. Entonces los recreos, viste, escuela de doble jornada, recreos largos, al mediodía teníamos un espacio bastante importante donde los chicos estaban en el patio. Entonces bueno, con los tambores se fue solucionando esto. Luego esto se transformó en una banda de sicuris, porque bueno, reemplazamos los tambores por otros instrumentos que no se rompían tan fácilmente, y bueno. Y junto con esto, yo empecé a hacer asambleas de grado, donde discutíamos qué pasaba, donde hablábamos de los problemas que teníamos, cómo podía ser que la escuela estuviera así, que le habíamos puesto tanto empeño, que habíamos trabajado tanto para tener una escuela linda y la escuela estaba rota. Bueno, los chicos empezaron a plantear cuestiones de por qué veían que estaba pasando esto, y vimos la necesidad de que las asambleas se extendieran a todo el ciclo. En aquella época te vuelvo a repetir séptimo, octavo y noveno. Claro. Bueno, se empezaron a hacer asambleas. Cortábamos la clase que teníamos que dar, los contenidos ya habían dejado de ser importantes, ¿viste? Claro. Teníamos que solucionar este problema. Y bueno, se fueron encontrando las soluciones, sin necesidad del castigo ni de suspensiones, ni de sacar a los chicos de la escuela. Ellos mismos encontraron las soluciones, porque sabían ellos mismos quiénes eran los que rompían. Ni siquiera teníamos que decir nosotros quiénes son los que rompen, porque no pretendíamos que nos vinieran con el cuento, digamos, sino que ellos mismos hablaran con sus compañeros o lo dijeran en las asambleas. O plantearan el tema, la problemática en las asambleas, y los que estuvieran ahí, que eran los que rompían, que dijeran por qué o cómo íbamos a hacer para solucionar. Entonces encontraron las soluciones. Ellos convocaron a algunos padres para empezar a arreglar lo que se había roto. La escuela puso parte, se empezaron a arreglar los pizarrones, las puertas, ellos pintaron la escuela, y ahí cambió todo. Simplemente con el diálogo. Sí. Solamente con el diálogo. Sí, con el diálogo, el compromiso por parte de ellos, el compromiso por parte de los docentes, una tarea sistemática, porque no era que se hacían y se dejaban. Claro. Eso fue muy, pero muy importante, el tema de las asambleas. Que duró, bueno, por lo menos hasta que yo estuve. Yo me jubilé en el último año que trabajé fue el 2008, y todos esos años trabajamos de este modo. Y se empezó a acordar, además de esto, después la tarea del aula, porque había que aprender, que había que hacer la tarea cotidiana. Bueno. Alba, ¿crees que le cambiaste la vida a los alumnos de alguna forma? Qué sé yo, sería muy raro para mí decir que se las he cambiado, pero bueno, creo que sí, algo hemos hecho. Y tenemos, bueno, algunos que nos vienen y nos dicen, chicos que nos encontramos, que algunos
ya tienen familias, tienen niños, los llevan a la Mutual, eso es muy lindo, y realmente nos dicen, si no hubiera pasado por los sicuris, no estaría acá, no estaría con esto. Vemos que la mayoría son trabajadores, vemos el ascenso social que han tenido, eso sí se ha visto, pero bueno, no sé si es solo algo que hemos provocado nosotros, pero vemos cómo eran las familias de ellos cuando eran chiquitos y cómo son sus familias ahora. Son trabajadores, se ocupan de sus chicos, se ocupan de su educación. Ha cambiado todo hasta donde yo he visto, no sé qué irá a pasar de ahora en más. Bueno, si tenés el contacto todavía, es que una huella dejaste. Yo creo que sí, pero bueno, me da cosa decirlo. Bien, que hablábamos de, bueno, todo esto que te dio la docencia, también recibiste el premio Maestro Ilustre del Ministerio de Educación de la Nación, ahí nos mostraste una foto que estabas con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Te ha dado mucho la docencia, ¿no? Muchas experiencias. Sí, la vida, mi vida ha sido feliz. Me alegro mucho. He tenido experiencias maravillosas, sobre todo a partir de este andar, ¿no? Con los chicos, de sacar la escuela afuera, y bueno, el proyecto de los sicuris fue extraordinario. Yo jamás me hubiera imaginado estar arriba de un escenario tocando un instrumento. Jamás me hubiera imaginado estar hablando por la televisión o mismo acá con vos. No, era algo que no estaba en mis planes, pero todo me fue llevando. Está muy bien. Alba, vamos a ir con el tema musical que elegiste, que es Imagine de John Lennon. Te pregunto por qué lo elegiste. Bueno, lo elegí por dos cosas. Mi infancia, porque yo conocí a los Beatles cuando estaba en sexto, séptimo grado, y bueno, fue esa música que me acompañó durante toda la adolescencia, por un lado, y por el otro elegí este tema que es de John Lennon por la letra. Creo que es una letra que es apropiada para que se escuche, y a pesar de que esté en inglés, es de fácil acceso encontrar su traducción. Habla sobre cómo sería el mundo, que nos imaginemos un mundo donde no haya países ni religiones, donde la gente pueda vivir en paz, donde no haya ocasión de matar o morir. Bueno, un llamamiento a la paz, y también dice en una parte que tal vez sea un poco soñador, pero que bueno, que no es el único. Claro. Y convoca a que se unan a su idea de que vivamos en paz, de que la humanidad se hermane, de que no haya violencia ni hambre. Bueno, por eso elegí esta letra. Perfecto, Alba. Vamos a escuchar entonces Imagine de John Lennon y seguimos con más entrevistas. Seguimos en diálogo con Alba Mancinela. Acá está con nosotros en el marco del Día del Maestro, contando un poco su trayectoria, el proyecto de los sicuris también y su historia como maestra. En esta segunda parte de la entrevista te quiero consultar. Bueno, hablábamos un poco fuera de aire, la era digital. Vos quizás no la tuviste tanto, el tema de los celulares. Vos tenés colegas que te cuentan hoy, bueno, es difícil lidiar con los chicos y los celulares, la IA, la tecnología. Sí. Yo no la viví, pero bueno, la referencia de compañeros que también colaboran con nosotros en la Mutual, que son docentes, mi familia, tengo mi nuera que es docente y allegados también. Sí, la referencia es esa, es un problema, el tema de los celulares, de la inteligencia artificial. No lo viví, pero bueno, me imagino que habrá que incrementar el diálogo
recurrir al grupo para ver cómo solucionamos este problema. No deja de ser un problema, yo he tenido otros problemas, claro. Y me parece que el método por ahí no cambia, ¿no? Socializar los problemas, tratar de resolverlos entre todos. El castigo no sirve. No se me ocurre decir otra cosa. No, está muy bien. Está muy bien. Sabemos que hoy no estás ejerciendo en la escuela, ¿no? Pero bueno, por ahí estos temas son preocupantes hoy en la actualidad, ¿no? Sí. El tema del celular, el tema de las pantallas, sí. Distrae quizás a la hora de estar en la escuela. Pero te quería consultar, bueno, ¿cómo analizás en este último tiempo el tema de la violencia? Hablábamos también fuera de aire, ¿no? Quizás hoy se ve un poco más. Ayer veíamos una noticia de una nena que fue armada a la escuela, ¿no? Y que se atrincheró, tiró 3 disparos al aire, buscaba a una profe que la había desaprobado de matemáticas o no sé qué. ¿Cómo ves todo? ¿Cómo analizás esta situación hoy? Bueno, para mí no es nada nuevo. Yo he tenido situaciones por ahí no tan graves, pero alumnos que han llevado armas a la escuela los he tenido. Lo que pasa es que no trascendía tal vez. Y podíamos solucionarlo, podíamos darnos cuenta qué es lo que estaba pasando, estábamos alertas, sabíamos. Pero bueno, entiendo que es una situación tremenda y bueno, y que se tiene que movilizar toda la sociedad, ¿no? Además de la escuela, ¿no? Para ver qué hacemos con esto. Y vuelvo a lo mismo, conversar, dialogar, comprometerse, ver qué le pasa a los pibes, estar cerca de los pibes. Por ahí es difícil porque, bueno, yo viví una realidad en la escuela 65 que no tenía un número elevado de alumnos. El hecho de poder estar durante tantos años en la escuela, ya conocíamos a las familias, sabíamos quiénes eran, las familias nos conocían a nosotros, sabían que podían confiar en nosotros y en nuestros métodos. Bueno, y bueno, la violencia la vivimos, también la vivimos en la Mutual. En la Mutual tenemos algunos problemas que suceden en el predio, en la plaza adyacente. Estamos al lado del centro territorial, donde se han vandalizado el cerco perimetral, la plaza la han destruido. Cosas que tenemos nosotros en la Mutual también. Tenemos una instalación eléctrica que la usamos para el carnaval, que la han roto toda, y son los chicos, los mismos chicos que van a la plaza, lo que hacen esto. Al vecino, bueno, tiene una huerta que está cercada y le han arrancado el año pasado todos los tomates verdes, los morrones, por hacer daño nada más. Sí. Bueno, y el tema es tratar de comprender por qué es esto. Entonces, este año tuve la suerte de iniciar un proyecto con Verónica Echeverri, que es una cineasta, profe de cine, y empezamos a pensar de qué manera podíamos empezar a acercarnos a esta parte del barrio. Y bueno, y creemos que la película, el cine, es una herramienta fundamental. Entonces estamos haciendo un guión que tiene que ver con esto, tratar de integrar a los chicos del barrio, sobre todo a los que juegan a la pelota. Es difícil, a los que juegan a la pelota ahí es difícil traerlos, pero algunos los hemos podido traer. Y como te contaba al principio, algunos de esos chicos también van a las escuelas, por supuesto, del barrio. Hemos empezado este proyecto con la escuela 13 del barrio de Villa Aurora, que fue la continuidad de la escuela 65, digamos, la secundaria que se creó ahí.
y también con el centro territorial de al lado, los chicos que van ahí. Bueno, pretendemos visibilizar esta cuestión a través de la película y bueno, y después mostrarla en las distintas instituciones, en las instituciones del barrio, convocar a la comunidad y empezar a conversar otra vez a dialogar sobre esto. Sí podemos, pero bueno, en eso estamos. Alba, una última para cerrar antes de mostrar el objeto que trajiste hoy. ¿Cuál es el rol de la educación hoy? Bueno, yo creo que bueno, el docente, como ya lo expresé, ¿no? El maestro tiene que acompañar, el maestro tiene que ser quien diseñe situaciones que entusiasmen al alumno, que despierten su curiosidad, su necesidad de aprender. Cuando el alumno entiende que el maestro es un compañero, que sabe algunas cosas un poco más que ellos, la situación del aula mejora notablemente. Esa es mi experiencia, eso es lo que yo puedo decir. Por ahí cuesta que ellos entiendan que uno quiere ser su compañero. Por ahí hay docentes que no quieren ser compañeros, claro, de los niños y niñas, pero bueno, en mi caso fue así. La fórmula mágica en tu caso funcionó. Y fue esa. Yo no quiero dar recetas mágicas, pero a mí me dio resultado esto. Y yo me planteé siempre ser feliz en mi trabajo, que no sea una carga, y lo logré. Los últimos 20 años que estuve en la escuela de 65 fueron maravillosos, fueron una aventura para mí. Hicimos libros, grabamos discos, viajamos a Jujuy con los chicos, una experiencia extraordinaria, trajimos chicos de Jujuy acá. Bueno. Cosas lindas. Sí. Alba, te pedí que traigas un instrumento para mostrar acá en el streaming y bueno, es el instrumento que por ahí caracteriza, ¿no? Sí. A los sicuris. Y traje un siku chiquito porque ando caminando. Yo toco uno más grande, pero bueno, esto es un símbolo de muchas cosas. Primero de mis viajes con mi compañero a Jujuy, de conocer esa provincia maravillosa, de tener amigos allá. Ellos nos regalaron los primeros instrumentos que yo aprendí con bastante dificultad a tocarlos y los llevé al aula y así empezó esta aventura de los sicuris que sigue hasta hoy. Y este maravilloso instrumento humilde de caña encierra un significado que también tiene que ver con lo que nosotros somos, lo que queremos hacer, con la historia de la Mutual también, porque las comunidades originarias, como bien dije, eran comunidades. Era no se entendía la individualidad, claro, digamos. Y así era la música también. Entonces este instrumento encierra ese significado. ¿Por qué? Porque está formado por 2 hileras de caña. Y entonces para ejecutar una melodía tradicionalmente, cada ejecutante tenía que tocar una de las hileras. Entonces no existía el ejecutante individual. Claro. Para ejecutar una melodía mínimamente se requerían 2 personas. Entonces ese es el sentido que también le hemos encontrado y por eso nos ha fascinado este instrumento para la enseñanza del mismo y bueno, que dio origen a todo esta historia de la Mutual, de los sicuris y que aún hoy sigue.
Muy linda la historia, Alba, cómo relacionás todo el instrumento musical con todo lo que han hecho. Y bueno, nada, te agradecemos por todo este tiempo que te tomaste. Espero que la hayas pasado bien, espero Sí, por supuesto. que hayas bueno, tratado de contar un poco en resumen, ¿no? En este poquito tiempo todo lo que has hecho en tantos años de docencia. Felicitarte también por este carrerón que hiciste, todas las experiencias que te llevas y bueno, seguiremos en contacto y nada, a seguir desde la Mutual, como decías, con el taller de cerámica, con el taller de cine, que es lo que te gusta. Bueno, sí, muchas gracias por acordarte de esta señora maestra grande ya. Pero que bueno, como dije, tengo encarnada la docencia y hasta que el cuerpo me aguante seguiré. Tal cual. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes, ¿eh? Siempre nos dan una mano con la difusión de nuestras cosas, siempre se acuerdan de nosotros, así que muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Alba. Ahí pasaba Alba Marcinela, docente jubilada, integrante del proyecto Sicuris también, hablando sobre su trayectoria y su historia como maestra en el marco del Día del Maestro. Seguimos con